Mi nombre es Mónica y hoy les voy a explicar cómo utilizar las preposiciones por y para correctamente. Julio compró un regalo para su mamá. En este caso, se usa la preposición para porque la mamá de Julio es el destinatario del regalo. Julio compró el regalo por su mamá. En este caso, se usa la preposición por porque su madre no es el destinatario del regalo. Su madre no tiene mucho tiempo, por eso Julio compra el regalo por ella. Se usa por cuando nos referimos a la causa y el motivo de una acción. Y se usa para cuando nos referimos a la finalidad o el destino de una acción. Ahora mira unos ejemplos. ¿Para qué es esta tabla? Esta tabla es para surfear. ¿Por qué has venido a El Salvador? He venido a El Salvador porque quiero surfear. Ahora, unos ejemplos más. Gracias por invitarme. Perdón por no tener mucho tiempo. Otro ejemplo con para. La pasta es muy buena para este precio. Para mí, esta pasta es genial. En general, la preposición para se utiliza en las siguientes ocasiones. Esta copa es para vino. Surfeo para divertirme. Este video es para ti. Thank you. Tengo mucho trabajo para mañana. Trabajo para Seisonte. Para ser bailarín, es un poco gordo. Voy para el otro lado. La preposición por se usa así. Camino por el parque. Mi vuelo a El Salvador pasa por Houston. Envío un paquete por avión. Este video lo hago por ti. ¿Ya recogiste la cena? Todavía no, pero ahora voy por la comida. No pagué mucho por este carro. Gracias por darme un like. Cambio mi falda por tus jeans. Ayer hice ejercicio por 30 minutos. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo. En nuestra página web puedes encontrar más sobre las preposiciones por y para. Y también puedes hacer un quiz. Si quieres aprender español, quizás te podamos ayudar. ¡Hasta pronto!